Tenía una... Excelente. Vamos a ver, nos acaban de indicar que la reunión se está grabando y esto está perfecto. Ok, entonces, con base en lo que ya antes mencionamos, yo tenía una pregunta por acá y es ¿cuáles son las emociones más comunes en los seres humanos? Ya vimos que el asco, la tristeza, ¿verdad? La ira, la alegría, todos, ¿verdad? Pero en términos generales, y más allá de los estereotipos sociales que hay, de los paradigmas que nosotros voluntariamente hemos decidido comprar de la sociedad, ¿cuáles podrían ser las emociones más comunes en los seres humanos? Las dos, de las que hemos mencionado, dos, las más comunes. ¿Cuál creen ustedes que pueden ser? Para mí, Bueno, Vamos a ver, tengo por acá Emilce, creo que dice ahí. sí. Cuéntenos. Bueno, para mí yo siento que en este momento de pandemia hay un poco de temor, de miedo, ¿verdad? Ok. Y también de alegría, porque el gozo de que el Señor nos haya protegido, nos guarde, es un motivo también para estar contentos, pero en una manera especial, el gozo más grande viene de parte de Dios. Amén. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, pues Él también nos hace ser más felices de lo que debiéramos ser, ¿verdad? Excelente, hermana, muchísimas gracias. Y es que usted tiene toda la razón. Básicamente lo que nosotros, lo que está a flor de piel es la tristeza, ¿verdad? La alegría también, porque Dios mismo dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, si yo creo en Dios, si yo puedo respirar, alabemos a Dios como cristianos. La alegría es algo que a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones complicadas, no debemos omitir esa parte de que como hijos de Dios tenemos una vida distinta, aunque somos conscientes que el dolor, el llanto, el sufrimiento, la enfermedad, las vicisitudes también llegan a nuestra vida. Y eso nos provocan tristeza, nos provocan depresión. Entonces, las emociones más comunes básicamente son la alegría y la tristeza. Quiero compartir con ustedes un videíto y quiero que le presten atención, por favor. ¿Sí se puede escuchar? Ustedes estaban escuchando, sí, ¿verdad? sí, se había pausado poco a poco, pero sí tenía audio. Ah, bueno, ok. Gracias. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, la alegría, la risa, por ejemplo, en este caso, es algo contagioso. La risa es ¿verdad? Cuando nosotros estamos diciendo algo y una persona se ríe y usted se ríe la risa es contagiosa. Ojalá que así como otras actitudes, como la indiferencia, como todo ese tipo de cosas, no se pegaran, ¿verdad? Y por el contrario, la risa, la alegría fuera más contagiosa y nosotros lo dispersáramos más, lo propagáramos más. Pero hay una realidad y es que la vida es bonita. La vida es bonita, no lo negamos. Sin embargo, hay cosas que también duelen, hay cosas que también lastiman, hay cosas que nos generan tristeza. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones por las que usualmente una persona está triste?
Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi protección es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. Entonces quiere decir que nosotros como cristianos sí podemos estar alegres, sí podemos disfrutar la vida, pero cuando una persona se siente triste, cuando una persona está en una depresión profunda, ¿por qué nosotros decimos, ay, mira, que no sé qué? No, acérquese al hermano, visítelo, ore con él, escúchelo, converse con él. Entonces, nosotros a veces juzgamos la condición de otros hermanos y no nos damos cuenta por qué razón esa persona está en la situación en la que está. Nosotros, Dios no nos ha creado para ser jueces, sino para ayudar a nuestros hermanos. Entonces, cuando encontramos a un hermano en una situación así, ¿qué hacemos nosotros? Frente a esta pregunta, ¿cuáles son las razones usualmente por las que una persona usualmente está triste? ¿Qué respondemos nosotros? Quiero que por favor activen sus micrófonos y compartan. Bueno, voy a yo como a meter la cuchara, ¿verdad? Porque Adelante. yo viví esto muy de cerca y es muy frustrante, hermana. Cuando una persona te dice, agárrese de Dios, sí, usted está agarrada de Dios, pero está pasando por un duelo, por un proceso. No quiere decir que usted no tenga el derecho de tener dolor, de tener ansiedad, de tener miedo. Y las personas emiten criterios sin conocer la situación y sin entender que usted está pasando por un duelo. ¿Qué es un duelo? Es una muerte, es algo que usted tiene que vivirlo. Es un desierto que le toca pasarlo a usted solo de la mano de Dios. Aunque yo estaba casada y tenía a mi esposo y tenía a mi familia, yo me sentía sola. Y la única manera que yo encontré esa paz fue de rodillas, hermano. Y dice, ¿cuál es la razón por la que usualmente las personas están tristes? Enfermedad, pérdida. A veces hay personas que están rodeadas de montones de personas y están solas. Por ejemplo, veamos este experimento social que usted nos acaba de enseñar. Este muchacho entró con una tablet, es un experimento social que contagió a los demás de algo que tal vez ni se estaba riendo de nada, simplemente lo que hizo fue contagiar a uno al otro. De hecho, yo me reía, estaba ahí y yo también fui contagiada por lo mismo. Y como dice usted, hermana, hay que tener mucho cuidado cómo se le habla a la persona, cómo se visita a la persona, en qué momento se le visita a la persona. Porque vea, hermana, yo pasé por un proceso que hasta ahora yo puedo decir que yo puedo hablar de esto. Yo puedo decir cómo me siento y eso me sana día a día. Pero hay personas que tienen la mala costumbre de señalar o de opinar. Si usted no puede dar un consejo, doble rodillas por esa alma, pero no opine. No diga, ay, tranquila, el Señor sabe por qué usted no puede tener hijos. A usted no le corresponde decir eso. Usted simplemente diga, voy a orar por usted para que Dios ponga discernimiento. Usted no tiene que decir cosas que no le tocan decir. Se lo digo porque a mí me hirieron muchas personas sin ni siquiera saber que lo estaban haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Es como por unas personas que acaban de pasar por ese montón de pérdidas por el COVID. Yo, gracias a Dios, Dios me bendijo a mí, aunque yo estuve sin mascarilla en el hospital, en cuidados intensivos y todo, a mí nunca me dio COVID porque Él me dio, con una trombosis de nivel 2 en mi pulmón y a mí nunca me pasó nada. Nunca. Y de hecho, volví a salir del hospital y volví 2, 3 experiencias más, contactos de COVID, y Dios se manifestó nuevamente, porque Él tiene un propósito para mi vida. Y entonces yo de ahí en adelante doy testimonio de lo que Dios dio en mi vida y puedo ayudar a otra persona. Pero nuevamente reitero, si usted no sabe dar un consejo, doble rodillas. Sería ese mi punto. Muchas gracias, hermana. Y es que es una realidad que se cree que los cristianos no pueden estar tristes y no pueden tener depresión, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque los cristianos fieles, aún muchas veces pueden luchar contra la depresión, especialmente después de un hecho traumático. Y esto no es una señal de falta de fe. O sea, hermanos, cuando una persona está en depresión, no es una señal de falta de fe ni de desconfianza en Dios. Uno puede leer salmos y ver el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufrió el pueblo fiel de Dios. Entonces,
en este marco, ¿qué es lo que Dios anhela? Dios anhela curarnos en primer lugar, o sea, que nosotros tengamos paz interior, sí, y el Señor hace la obra en nosotros. Pero esta tarde, nuestro título del programa es ¿cómo nosotros hemos desvinculado un elemento tan esencial en la vida del cristiano? Las emociones. La depresión, la ansiedad, la frustración, todo ese tipo de cosas son una realidad en nuestra vida, hermanos. No la tapemos, o sea, el tema de la inteligencia emocional es algo a lo que nosotros cada vez más tenemos acceso. Es información a la que nosotros cada vez más tenemos acceso. Y por supuesto, podemos cultivarnos en esa área. Entonces, yo quiero presentarles el día de hoy el caso de una persona. En la Biblia encontramos un personaje que además de estar en un momento de tristeza, entró en una depresión tan profunda, tanto, pero tanto que deseó morir. ¿Quién fue? Yo conozco 2 personas. ¿Quién puede ser? Una fue David y la otra fue Jonás. Ok, muy bien. Una fue David y otra fue Jonás. Cuéntenos, ¿por qué cree que David estaba en depresión? Y también cuéntenos el caso de Jonás. Ay, ahora sí, me la puso fea. Bueno, David, cuando se dio cuenta que Jezabel lo iba a mandar a matar, él huyó y estaba con miedo y estaba escondido en una cueva y estaba con depresión. Él no quería salir de la cueva. Cuando Jesús le preguntó, ¿y qué haces ahí? Salga de ahí, porque largo camino te espera. Entonces, ya, y David tuvo que salir, pero David estaba con deseos de morir, que ojalá Dios mejor le mandara la muerte. Hay momentos en la vida que son difíciles, pero por lo menos yo todavía no he llegado a ese estado, ¿verdad? Porque todavía no he deseado morir, gracias a Dios, Dios me alargó la vida. Ok, Después perdón, de, un paréntesis, hermana, disculpe. Ese no es el caso de David, él se llama Elías. ajá, disculpe. Ese Ajá. fue el caso de Elías, sí es cierto, disculpe, es que Ahora también vamos Elías, con Jonás. ¿Por qué usted cree que Jonás estaba también en depresión? Jonás, Dios lo mandó a predicarle a Nínive y él se negó a ir, él no quería ir porque la ciudad de Nínive estaba muy corrompida, eran muy malos y él pensaba que Nínive no se merecía ser salva. Entonces él huyó de la presencia de Dios y luego cuando él regresó, que él estuvo dispuesto, después de que Dios lo salvó del gran pez, él estuvo dispuesto a ir a predicar, pero aún él no quería que Nínive se salvara. Él fue por mandato divino, pero él no quería que Nínive se salvara. Y entonces él se molestó mucho porque Nínive se arrepintió y fue salvo. Ok, excelentísimo. Muchas gracias, hermana. Eh, Díganos. yo le voy a hacer segundo a la hermana, ya que yo estaba escuchándola también, pero está hablando de Elías. Este, David, yo pienso que entró en depresión cuando él se dio cuenta de la situación del hijo de Betsabé, creo que se llamaba la muchacha. ¿Sabe? Y él le pidió a Dios que no muriera el chiquito. Y todo ese tiempo que pasó él sin comer y todo, yo pienso que él estuvo en una gran depresión ahí, hasta darse cuenta y que los empleados estaban con temor de decirle que el hijo había muerto, y entonces después de eso ya se volvió a recuperar. Pienso que esa fue la parte donde tuvo depresión. Excelente, muchas gracias, hermano José. Muy bien, pues entonces nosotros en este momento hemos puesto sobre la mesa la vida de 3 personajes de la Biblia: David, Jonás y Elías. La depresión es una realidad que también vivieron ellos, personajes de la Biblia que de acuerdo a los estudios que se han realizado se ha descubierto que efectivamente tenían depresión.
pasaron por un proceso de depresión. Y es que comparto con ustedes un dato, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad, digamos, que muchas personas alrededor del mundo padecen así silenciosamente, pero silenciosamente, y que lo puede matar, es la depresión. Pero las personas no quieren aceptarlo. Las personas dicen, no, es que, ¿y qué será que tiene don Carlos? Ah, no, es que es un vago, es que no quiere salir de su cuarto, es que pura vagancia, ahí quiere pasar encerrado y ni come. No, o sea, cuando nosotros vemos un hermano que está pasando una situación así, acerquémonos, hablemos, pero sepamos qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. No seamos imprudentes, no juzguemos a nuestros hermanos antes de saber por qué razón está en la situación en la que está. Mi hermana, puedo Adelante. interrumpirla de nuevo. Adelante. La depresión es un asesino silencioso, ¿verdad? Bueno, ya se me olvidó, yo llevo un tema local de eso. No me acuerdo cuánto es el porcentaje que hay de suicidio por depresión. La depresión, como le digo, es un asesino silencioso. Cuando uno está deprimido, lo que le da a uno es gana de suicidarse, matarse, ¿verdad? Lamentablemente, aunque Dios no acepta eso, pero el hecho de ser cristiano no estamos libres de caer en depresión. Exactamente. Lo vemos en muchos de los personajes bíblicos que cayeron en depresión. El hecho que yo diga ser cristiano, ser creyente, sea lo que sea, puedo ser muy consagrado, puedo ser todo lo que le dé la regalada gana a la persona decir, pero en determinado momento puedo caer en depresión. Y si uno no le presta cuidado a la depresión, puede llegar el momento en que pueda atentar contra la vida. Yo pasé 2 veces por depresión. La primera vez yo no quería, yo iba a la iglesia porque tenía que ir, pero no me interesaba si llegaba o no, si salía del culto y ya está. Iba a trabajar porque tenía que ir a trabajar, pero no era porque, por algo, sino lo hacía porque necesitaba ir a trabajar, igual a la iglesia, igual iba al instituto y todo. Y ya yo deseaba yo mismo matarme, sino dormirme y no despertar jamás. De ahí pasé, después una profesora me anotó todo y ya ella me habló y con lo que ella las preguntas que me hizo, llegué al punto, me dice, ¿será esto? ¿Será aquello? Entonces, gracias a Dios, el Señor me puso esa persona, aunque no era cristiana ella, pero era mi profesora, y pude dar en el punto y salir de esa depresión. De ahí pasé otra depresión, igual. Era tanto mi desespero que yo no hallaba, yo andaba, me mandaban a mí a los lugares a Guanacaste, a San Carlos y a todo eso, y cada vez que pasaba un puente altísimo me dan ganas de abrir la puerta y tirarme. ¿Por qué? Porque la depresión, como le digo, es un asesino silencioso y hay que ponerle mucha atención. Muchas gracias, hermano José. Interesante su experiencia y nos da mucho gusto y justamente por eso estos programas son para que nosotros compartamos nuestras experiencias también con nuestros demás hermanos y contribuyamos en el crecimiento espiritual de otro hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos nuestras experiencias, nuestros testimonios, otros hermanos, una persona que tiene encendido su micrófono, no sé. Ok, gracias. Entonces, contribuyen en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque uno dice, ay, sí, de verdad, o sea, Dios puede cambiarme, sí, pero no puedo negar la situación en la que estoy en este momento, me siento mal, ¿verdad? De hecho, la depresión es uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de morbilidad. Eso quiere decir que esos son términos, ¿verdad? Así un poquito más sofisticados, pero básicamente es lo que nosotros estamos diciendo. Es un asesino silencioso. Usted le dan ganas de suicidarse, ya no quiere vivir, ya no quiere hacer nada, no quiere ver la luz del sol, nada. Y repito, eso no significa falta de fe o de desconfianza en Dios. Significa que somos seres humanos. Significa que Jesús mismo también pasó por esto. ¿Por qué nosotros a veces juzgamos a un hermano cuando él está mal, cuando ha caído, cuando está en una situación como esta?
Hermano, no juzguemos, ayudemos al que se cayó, vayamos y hagamos algo, pero no juzguemos, porque si no, ¿quién se murió y le dejó ese trabajo a usted? Es que aquí el único que tiene el derecho de juzgar es Dios. O sea, ¿quién se murió y le dejó ese trabajo en herencia? Nadie, porque todos somos seres humanos y caemos. Ok, entonces en respuesta a esta pregunta, yo voy a mostrarles un personaje, probablemente hayan muchos, pero yo voy a mostrarles uno en particular. ¿Quién es? ¡Tarán! Elías. Y me preocupa el tiempo porque no se detiene y creo que voy a empezar a correr a partir de este momento para lograr terminar todo lo que he planeado. Ok, Elías estaba completamente agotado, emocional y físicamente después del evento del Monte Carmelo. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, sí, aquella historia, eso que la Biblia relata en Primera de Reyes 18, donde se muestra la montaña rusa de la vida de Elías. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan cuál es este acontecimiento? Elías es un profeta. Elías no es un impío. No, Elías es un profeta. ¿Usted quién es? Usted no es un impío, usted es un creyente, usted es una persona, usted es un hijo de Dios, usted es una persona que profesa creer en Dios. Pero usted se cansa, usted se agota emocional y físicamente, sí. Y Elías también pasó por eso, sí. Y por eso dejó de ser un hijo de Dios Elías, no. Por eso dejó de ser un profeta Elías, no. Porque usted se sienta mal, deja de ser un hijo de Dios, no. Porque usted está en depresión, ¿usted está mostrando falta de fe? No. Vean, Elías, un profeta de Dios que experimentó emociones como cualquier otro ser humano. Pero vean lo que pasó. Resulta que antes de entrar en depresión, Elías hizo cosas asombrosas, pero cosas espectaculares. Mató a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pidió, bueno, por aquello, si algo, ¿verdad? Aquí en la Biblia, no sé si pueden ver, espero que sí, en Primera de Reyes 18 es donde se encuentra todo el relato de ese acontecimiento, y por premura, ¿verdad? Por temas de tiempo, no voy a detenerme a leer todo el capítulo. Sí me hubiera encantado porque hay muchos detalles acá que es bueno considerar antes de emitir un juicio con respecto a la situación de Elías. No obstante, voy a colocar un marco contextual para que ustedes puedan tener más clara la idea. Entonces resulta que Elías llega y dice, uy, han matado a todos los profetas de Dios, solo yo he quedado. ¿Alguien se acuerda cuántos profetas después le respondió Dios que habían quedado? Profetas fieles de Dios, que no habían doblado sus rodillas. ¿Alguien se acuerda? Creo que eran 50. 50. ¿Qué piensan los demás hermanos? ¿No? Bueno, se lo voy a dejar de tarea porque dicen que uno así aprende mejor, ¿verdad? Cuando le dejan la tarea. Yo estoy estudiando en la Universidad Adventista para ser profesora y así nos enseñan a nosotros aquí. Nos dicen, bueno, para que aprendan. Ah, mentira. Ok, entonces ustedes tienen, les dejamos ahí como encargo para que lean Primera de Reyes 18, pero despacio, así para detenerse y observar cada uno de los detalles, cada uno de los detalles. Entonces, en Primera de Reyes 18 nosotros vemos que resulta que se reúnen todas las personas. Y entonces, ahí justamente acontece un evento donde Elías mata a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Cuántas personas mató él? O sea, ¿cuántas personas murieron en ese momento? Solo de profetas, 850. O sea, ese es un montón de gente. Esas son muchas personas que estaban muriendo en ese momento. Además, pidió que derramaran 12 cántaros de agua sobre un holocausto. ¿Por qué? Porque Elías llega y dice, bueno, vamos a ver quiénes son los profetas verdaderos. O ustedes o yo. Así que tengo una idea. Vamos a hacer un holocausto
¿verdad? Que eso era muy común en ese momento. Y el que sea consumido, esos son los profetas verdaderos. Estoy parafraseando. Entonces resulta que los profetas de Baal y de Acera y todos los que eran infieles gritaban y se cortaban y decían, Señor, respóndenos y que se consume este holocausto, y pasaron toda la mañana y así todo el día básicamente y no pasó nada, nada. Entonces Elías se ríe a carcajadas y les dice, ay no, grítenle más fuerte, seguro es que su Dios está durmiendo, seguro es que se fue de vacaciones y ese tipo de cosas, y él se burlaba, ¿verdad? Así como sarcástico y ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, no se consumió el holocausto que habían hecho los profetas falsos. Entonces Elías ordena y dice, traigan 4 cántaros de agua y échenlo en este holocausto. O sea, ¿verdad? Además que se dudaba que podía ser consumido ese holocausto, encima de eso le estaban echando agua. ¿Cómo se va a mezclar? ¿Cómo se va a consumir algo que está húmedo, que está mojado? No se puede. Entonces él dice, háganlo una vez más. Ya eran 8 cántaros. Y luego dice, háganlo por tercera vez. Eran 12 cántaros de agua. O sea, es una cantidad exagerada de agua. Y ahí fue donde se reveló la mano de Dios. Y Dios respondió a su fidelidad e hizo descender fuego del cielo que consumió la mitad. No, consumió todo, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Una cosa espectacular, una cosa sorprendente. Pero luego de esto, Elías escucha la noticia. Jezabel ha dicho que Dios, o sea, que mi vida se termine si de aquí a mañana yo no he matado a ese hombre por todo lo que ha hecho. O sea, mató a todos nuestros profetas, los ha matado a todos. Y cuando Elías escuchó eso, el pobrecito casi se muere del miedo, casi le da un infarto. Y entonces corrió y se escondió en una cueva y estaba ahí, decía, no, yo me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo. Y acababa de ser una figura presencial, o sea, una figura principal en un evento grande que Dios estaba haciendo. ¿Qué pasa con nosotros? Usted puede ser como Elías, un líder, un anciano en la iglesia, director de jóvenes, directora de diaconisas o de diáconos, directora de ministerio infantil. Usted puede tener cualquier privilegio en la iglesia y puede hacer maravillas y se puede parar en el púlpito y predicar con poder y el Espíritu Santo lo va a utilizar. Pero también llegan momentos en su vida y en la mía, como Elías, que comenzamos a correr y corremos porque en el caso de él intentaba escapar de la amenaza de muerte de Jezabel. En el caso de nosotros, intentamos escapar de las deudas, de los problemas, de las deficiencias emocionales que tenemos, de problemas de autoestima, de problemas familiares y empezamos a correr. ¿Y para dónde corremos? Corremos al refrigerador para llenar nuestra ansiedad de toda la comida que está ahí. A veces intentamos sosegar nuestro agotamiento emocional buscando una nueva relación con personas que no nos hacen bien, personas tóxicas, compañeros, nos acercamos a compañeros de trabajo que son mala influencia, nos acercamos o entablamos una relación de noviazgo con una muchacha o con un muchacho que no es de la iglesia, que no nos va a hacer bien, que nos va a enseñar mañas y malas costumbres y malos hábitos, pero nosotros corremos. Eso no es correcto. Hermanos queridos, como fue el caso de Elías, nosotros también podemos experimentar ese tipo de situaciones. ¿Pero qué le dijo Dios a Elías? Elías, levántate, come, reanímate, porque te espero un largo camino. ¿Qué es lo que Dios le dice a usted? María, Juana, Carlos, Eduardo, no sé cómo se llama usted. Levántate. Entiendo que estás mal.
Y entiendo que muchas personas tratan de tapar esto porque los cristianos no pueden estar enojados, no pueden estar tristes, no pueden entrar en depresión. Ah, no, porque si eso pasa, uy, es que ese hermano no está consagrado. Es que ese hermano no cree, no es fiel con Dios. No, vean lo que acaba de pasar con Elías. Es que ustedes creen que si Elías no hubiera estado consagrado, Dios hubiera consumió el holocausto hasta, vean lo que dice la Biblia, y esto está textualmente en Primera de Reyes 18, el versículo 38, dice que Dios, el poder de Dios dice que hasta el agua que se había derramado se consumió totalmente. Una cosa sorprendente, es algo impactante, pero un día después estaba deseando morirse. ¡Ay! Me quiero morir, Señor, quítame la vida, porque no. Y Elías también era un profeta. Elías era un hijo de Dios. Como usted. Como usted es hijo de Dios. Como usted cree en Dios. Él también. Y así como Dios ha obrado milagros en su vida, ha obrado milagros de salvación para beneficio de otros a través de usted. Hermanos, este es un peldaño que se ha desvinculado erróneamente de los cristianos. Pero si Dios, si Jesús mismo experimentó esto, ¿por qué nosotros no? Salmo 27:1 dice, y estoy concluyendo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Hermanos queridos, al inicio de esta semana, quiero invitarle de verdad a usted para que si en este momento usted está pasando un proceso de depresión por la razón que sea, sí es cierto, acérquese a Dios y demás, sí, pero primero usted necesita reconocer su condición para después pedir ayuda, porque esto es como el alcohólico. Mientras él no reconoce que tiene un problema y que necesita ayuda, no se da cuenta que tiene un problema, no se da cuenta que ser alcohólico está destruyendo su vida, su matrimonio, sus finanzas, su trabajo, todo. Primero usted necesita reconocer que está mal, que necesita, o sea, que necesita ayuda para que entonces la pueda recibir. Las emociones, tristemente, han sido un elemento, un peldaño desvinculado de la vida cristiana, porque en la sociedad hay un estereotipo que, no, como usted es creyente, todo es paz, felicidad, no hay problemas, no hay luchas, pero no es cierto. Así que, hermanos queridos, con el ejemplo que hemos visto de Elías, Dios, así como Elías obtuvo descanso en Cristo, después de todo lo que sucedió en su vida, Dios también lo motiva a usted para que usted decida tener descanso en Cristo. Dios desea que nosotros tengamos paz, que nosotros tengamos esa tranquilidad, que nosotros descansemos en el Señor. Así que con esto, hermanos, quiero motivarles. Perdón el ruido que están escuchando de fondo, pero yo vivo en un internado y aquí en el hogar de señoritas, pues ya en ese momento terminó el otro culto, entonces como que ya las chicas están por acá pasando. Ok, entonces, hermanos, yo quiero motivarles para que se tomen de la mano del Señor, para que a pesar de las pruebas, las vicisitudes, los problemas, las dificultades, ustedes sepan que tienen un Dios amante, que es Él el único que los puede ayudar. No es otra persona, no es un trabajo, no es más dinero, no es un carro nuevo, nada puede llenar ese vacío que usted siente, solo Dios. Le invito entonces finalmente para que terminemos con una oración y vamos entonces a dejar de compartir por acá. Oremos.
Señor, como Jesús mismo experimentó muchas situaciones complicadas en su vida, se enojó, estaba frustrado, estaba triste, lloró, nosotros también. Qué bueno, Señor, es que nos has diseñado únicos, originales e irrepetibles. Todos los hermanos que en este momento están acá conectados y que se están escuchando esto, Señor, fueron diseñados de forma única. O sea, no hay otro ser humano como él, como ella. Y qué bonito, Señor, es que nos has diseñado así. Somos formato único. Señor, pero nosotros también tenemos luchas en este momento y estamos pasando por pruebas difíciles o probablemente otros de los hermanos que están acá conectados no tengan problemas, pero hay otros que sí. Ayúdanos a acercarnos, a saber hablar con prudencia, con sabiduría, saber cómo ayudar. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos. Y si hoy que hemos caído en un hueco, hoy si hemos caído en un abismo donde no sabemos cómo salir, te pedimos que nos levantes, que con tu mano nos sostengas, que nos levantes de donde hemos caído para seguir avanzando en esta caminata cristiana. Danos, Señor, el gozo de experimentar una vida cristiana de verdad. Y a pesar de lo que las demás personas digan, que no podemos estar tristes y ese tipo de cosas, Señor, que nuestra relación contigo sea pura, limpia. Que el Espíritu Santo no deje de trabajar en nosotros. Oramos por Él, por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Isolina, una consulta. Angie, antes, es que la hermana Merlin dice que ¿cuál es la cita de Reyes? Ok, hermanos, en Primera de Reyes, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. 38, ¿no? Primera de Reyes, ¿qué, hermana? 18. 18. Sí. 18, todo el capítulo. 18. Todo el capítulo. Tenemos que leer todo el capítulo porque es algo de verdad impresionante. Bueno, Isolina, muchas gracias. Siempre te escucho en la matutina, todas las mañanas. Gracias. Digo yo, esa voz es irreconocible. Es la voz que siga dando temas, es muy bonito el tema. excelente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Isolina, como nos acaban de mencionar las hermanas, muchísimas gracias por compartirnos este maravilloso tema, por ese gran mensaje de vida que nos acabas de brindar. Y espere prontas invitaciones, ya aquí los hermanos lo acaban de declarar, ¿verdad? Entonces, ahí pronto lo estaremos invitando nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a cada uno de los hermanos que se conectó y que tengan feliz semana. Que Dios me les bendiga y un fuerte abrazo a la distancia. ¡Feliz semana! a todos. ¡Chao! Gracias, Angie. Un placer haber estado con ustedes. Con ese Chao. tema. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Les Saludos. esperamos el día de mañana en el culto a las 7 de la noche. Muchas gracias también a la invitada Isolina. Bendiciones, feliz semana para ella y también para cada uno de los hermanos aquí presentes. Les esperamos mañana a las 7 de la noche.